Buen día, jóvenes. En esta oportunidad vamos a trabajar con los elementos básicos de la elipse, partiendo desde cero. Entonces, ¿qué necesitamos? En primer lugar, tener un plano cartesiano donde tenemos el eje X en la recta horizontal y el eje Y en la recta vertical. Ahora vamos a ubicar dos puntos que estén a la misma distancia del origen, es decir, de acá hacia acá y hacia los negativos. En este caso aquí tengo ya marcado dos puntos. Tenemos este punto y tenemos este otro punto. Ahora que vamos, bueno, recordar que tiene que ser la misma distancia del centro, del origen, hacia esos dos puntos. Entonces, el origen lo tenemos en ese caso acá en el punto 0,0. Bien, ahora vamos a ubicar una cuerda en esos dos puntos y el otro acá. Ahora el objetivo es trazar la elipse. Entonces vamos a tensar esta cuerda y vamos a comenzar a marcarlo. Vamos acá al otro extremo. Vamos hacia abajo. Y ahí tenemos trazada nuestra elipse. Ahora bien, vamos a identificar los elementos que contiene la elipse. Entonces, primero, estos dos puntos originales que habíamos puesto al principio, eso es lo que identificamos como focos. Entonces a este le ponemos foco 1 y este le ponemos foco 2. Ahora vámonos con los extremos. En este caso estamos diciendo que esta elipse es horizontal. Entonces la parte más alargada está paralelo, en este caso, al eje X. Entonces con estos extremos de acá los vamos a marcar a estos, lo que les conocemos como vértice. Este es un vértice y acá va a estar el otro vértice. Entonces estos los identificamos ya sea con V o con las letras A. Entonces a este le ponemos vértice a su 1 y a este le ponemos vértice a su 2. Entonces esto es en la parte, digamos, más larga de la elipse. En la parte más angosta también a esto le identificamos como vértices. Entonces a este le vamos a poner, en este caso lo identificamos con las letras B, a este le ponemos B sub 2 y al de aquí abajo le vamos a poner, bueno, lo identificamos también el de acá y este le vamos a poner vértice 2, B sub 2. Entonces acá se cumple una característica, que la suma, aquí lo que estamos formando es un triángulo,
desde este punto, el F1, F2, los dos focos, hacia un punto cualquiera de la elipse. Entonces, a medida que vamos haciendo este movimiento, siempre se nos va a formar un triángulo, independientemente del punto donde nos ubiquemos. Siempre va a haber un triángulo. Entonces, ¿qué característica se cumple? Se cumple que la suma de esos dos lados, la suma de estos dos lados de ese triángulo, siempre va a ser constante. Y bueno, estos no se van a mover, este lado no va a cambiar, siempre va a ser igual. Pero este sí va a ir cambiando a medida que nos movemos por la elipse. Entonces la suma de estos dos lados, de este con este, va a ser igual a una constante. ¿Y a qué va a ser igual esa constante? Va a ser igual en este caso a esto. ¿Sí? Entonces si lo ponemos acá, entonces estamos diciendo que la distancia de esos dos lados del triángulo va a ser igual a la parte más larga de la elipse. Entonces, ¿cómo nos vamos a identificar a esas? A esta parte, toda esta parte, le llamamos A. Entonces, a todo esto le llamamos A. Y por consiguiente, también este va a ser A. Todo esto va a ser A. ¿Qué significa? Que si conocemos el valor de A, es decir, la distancia del centro al vértice, estaríamos conociendo las coordenadas del vértice. Entonces, en este caso, ¿qué coordenadas va a tener? Entonces, aquí va a haber un punto X, Y. Entonces, en X va a ser ¿cuánto? El valor que tenga A. Es decir, en este caso aquí va a ser negativo. Entonces, este es menos A, 0. Que sería el vértice 1. El vértice 2, entonces este caso va a ser siempre el valor de A. Por lo tanto, este va a tener coordenadas, en este caso, A, 0. Porque en este caso solamente nos estamos moviendo sobre el eje. Al igual que estos puntos, el vértice, bueno, aquí hay un error, dijimos que este era vértice 1. Vértice 1 y vértice 2. En el caso del B, es decir, en el eje de las Y. Entonces, ¿qué coordenadas va a tener este? A este, acá le vamos a conocer como el valor B. Y a este le vamos a llamar también B. Por lo tanto, toda esta longitud vale 2B. Y, bueno, no lo mencioné en el anterior, esta longitud de vértice a vértice va a ser 2A. Significa que la suma de los dos lados del triángulo que se forma va a ser igual a 2A, que sería la parte más larga de la elipse. ¿Qué coordenadas va a tener B sub 1? Pues va a tener coordenadas 0, en este caso va hacia abajo, son negativos, menos B. Y este va a tener coordenadas 0, B. Bien, ¿qué otro elemento debemos identificar? A esta parte más larga, que la vamos a poner acá, la vamos a poner en rojo. A todo esto se le llama
eje mayor, y a este que está acá, espero que se mire, a este le vamos a llamar, vamos a escribir de lado, este se llama eje menor. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta identificar? Pues tenemos el foco 1 y el foco 2. Entonces, cuando hacíamos el triángulo, se cumple una característica. Dijimos que la suma va a ser siempre igual a 2a. Pero al ubicarlo en este punto, exactamente en este punto, este triángulo es isósceles, es decir, este vale exactamente igual. Y la longitud, en este caso de esta hipotenusa, es la misma longitud del centro al vértice. Por lo tanto, esta, que sería la hipotenusa, vale A, que sería este valor de acá. Entonces, ¿qué se nos va a formar ahí? Se nos va a formar un triángulo, en este caso, un triángulo rectángulo, donde aquí tendríamos el valor de B, el valor de A, que sería este que está acá, que sería la hipotenusa. Entonces lo identificamos, vamos a ponerle adentro acá. Este va a ser B, la hipotenusa va a ser en este caso A, y la distancia del centro al foco lo identificamos con la letra C. Entonces, dado que tenemos un triángulo rectángulo, pues simplemente vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar C, dado que el A y el B siempre nos lo va a dar la ecuación que nos den. ¿Cómo encontramos a C? Pues lo encontramos así. Entonces, si aquí aplicamos teorema de Pitágoras, tendríamos que esta es la hipotenusa, B y C serían los dos catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras dice A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, pero lo que necesitamos es C. Entonces simplemente hacemos el despeje y nos va a quedar que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Entonces, ¿qué significa? Que las coordenadas del foco, en este caso, del foco 2, vamos a decir que va a ser de 0, la raíz cuadrada de B cuadrado menos de A cuadrado menos B cuadrado. Entonces aquí va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Esas serían las coordenadas. Y las coordenadas del foco 1, pues va a ser, en este caso, 0, menos la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Es decir, funciona exactamente igual que estos, pero lo único que aquí con la expresión. Ahora, aquí se mira un poco complicado porque todo lo estamos trabajando con expresiones. Pero ya para ir terminando, esta es una elipse centrada en el origen. Entonces su forma general es esta. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. Entonces en este caso, si queremos conocer A y queremos conocer B, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente hacer esto. ¿Qué significa? Que A cuadrado es, bueno, si nos dan, por ejemplo, no he puesto aquí la ecuación. Si nos dan esta elipse, veamos, aquí está. Si nos dan esta elipse, esta es la forma general y este es un ejercicio particular. Entonces, A cuadrado va a ser 9 y B cuadrado va a ser 4. Por lo tanto, si queremos encontrar los valores, vamos a hacer esto nada más. Despejamos A cuadrado es igual a 9, sacamos raíz y A vale 3.
b cuadrado es 4, entonces sacamos raíz, b vale 2. Y como ya hemos visto, para encontrar c, pues aplicamos este proceso y ya tenemos todos los elementos que necesitamos para poder trazar. Para finalizar, ¿qué pasa si esta elipse ya no está centrada en el origen? Entonces va a tener esta forma. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Que le vamos a agregar un menos h y un menos k. Estos signos es de fórmula. Entonces los ejercicios, ¿qué forma van a tener? Van a tener esta forma. Y vamos a hacer exactamente el mismo proceso. ¿Qué es lo único que cambia? Que el centro ya no va a ser 0,0, sino que va a haber un desplazamiento. En este caso, el desplazamiento derecha a izquierda o horizontal nos lo va a dar x, y el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, que es el desplazamiento vertical, nos lo va a dar y. Entonces, en este caso, así de forma rápida, el centro de esta elipse va a ser 2,1. Recordar que este signo menos es de fórmula, no es del número, entonces siempre vamos a tomar el opuesto del que está acá. Y en este caso, pues a va a valer 4, porque sacamos la raíz de 16, y b va a valer, en este caso, 2, porque sacamos la raíz de 4. Entonces, básicamente eso es todo. Lo único antes de terminar es también este valor b y el valor a nos van a determinar si la elipse es vertical o horizontal. Va a depender de este valor, es decir, la mayor longitud, porque dijimos en este caso, por ejemplo, particular, a tendría que ser mayor que b, por eso nos queda de mayor longitud a. Si fuera lo contrario, entonces esta elipse estaría alargada hacia arriba. Entonces, básicamente eso es todo. Espero que les sirva y tengan un buen día.